Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 5 de noviembre. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión en materia de flotillas de autotransporte. Concretamente, estaremos hablando de la estacionalidad de la demanda. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Alfredo Alan Serrano Romero, especialista en Findes en el área de logística y suministros por acepción amplia, a quien me permito presentar como doctor en ingeniería industrial con estudios de maestría en administración de sistemas de calidad. Él es ingeniero mecánico electricista con estudios de especialidad y diplomados en habilidades directivas, en desarrollo de ejecutivo eficaz, en seguridad y salud ocupacional, en administración de recursos de manufactura, diplomado en logística, diplomado en mantenimiento productivo total. Su expertise profesional básicamente se centra en las áreas de almacenes, inventarios, calidad, seguridad e higiene, logística en general, en la que ha ocupado cargos directivos. Antes de cederle la palabra a Alan, se les hace la invitación a que formulen sus preguntas, nos realicen comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alan, buenas tardes, ¿podemos iniciar? Muy buenas tardes, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por su tiempo y atención. A nombre de Findes y de un servidor, vamos a comenzar. Bueno, el transporte en la actualidad, pues obviamente enfrenta diferentes retos. Desde el año pasado se han empezado a gestar cambios en la cuestión de manejar las cadenas de suministro de una manera más eficiente a través de esquemas en línea. Sin en cambio, esta tecnología no se había podido implementar al ritmo que se requería o a como estaban planeados los esquemas actuales de procesos y de manufactura y de la parte de planeación de requerimientos de distribución. Sin en cambio, a raíz de que entró la pandemia, pues obviamente la actualidad ha superado a todos estos esquemas. Y lo que ha hecho es que las empresas, pues obviamente, tienen que empezar a gestar estrategias. Y estas estrategias deben de estar orientadas a la optimización de los diferentes recursos. Las estrategias deben de permitir, a su vez, que haya un control de las operaciones. Las operaciones deben de estar bien alineadas en función de garantizar que todos los recursos se orienten hacia el cliente. El cliente en la actualidad ahorita es el que está determinando muchas de las tendencias en las cuales nos estamos desarrollando. Entonces, los esquemas productivos, los esquemas de distribución, pues obviamente van orientados hacia él. Las cadenas de suministro en la actualidad deben de ser más eficientes y deben de permitir la parte de la flexibilidad. Esta flexibilidad debe de estar orientada a elementos de eficiencia operativa. Recordemos que también mucho del transporte, pues obviamente se ha ido creciendo a partir de núcleos familiares o de esquemas de hombre-camión. Otras empresas más sólidas, pues obviamente han consolidado este mercado. Sin en cambio, la consolidación, pues obviamente se ha dado en diferentes etapas. Pero las empresas hombre-camión o esas empresas familiares que han ido creciendo, pues obviamente representan un 50-60% del mercado de transporte. Entonces, en esta parte de flexibilidad, pues obviamente también tenemos que hablar de la parte de las eficiencias. No sé si me ayuden con el cambio de la diapositiva, ya no lo tengo permitido, gracias. Bueno, la estacionalidad de la demanda, pues obviamente en la actualidad está jugando un rol muy importante. Recordemos que en un pasado nosotros teníamos esquemas business to business. ¿Qué quiere decir esto? Pues de empresa a empresa. Manejábamos transporte para las empresas y de ese momento, pues los negocios se hacían de ese tipo de escala, ¿verdad? A gran escala. Sin en cambio, a partir de que entró lo de la pandemia, pues entramos un esquema business to consumer.
Business to Customer lo que hace, pues ahorita en la actualidad, es que ya desde la parte de la proveeduría estamos entregando directamente al cliente. Recordemos que antes, cuando teníamos un esquema business to business, pues obviamente se establecían lotes de producción, lotes de manufactura, cantidad determinada de servicios. Sin en cambio, a partir de ahorita, en el nuevo presente, pues todo eso cambió. Los esquemas de manufactura obviamente se redujeron. Entonces, esa reducción también dejó a muchos afuera del mercado. Esa reducción obedeció a qué? Pues a los tipos de demanda. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener bien claro, tanto con nuestros clientes o si nosotros también hacemos manufactura, si producimos, si tenemos esta intervención en la gestión de la cadena de suministro, es que tenemos que tener bien identificado cuál es el tipo de demanda que manejemos. Normalmente cuando nosotros manejamos un centro de distribución, una empresa de manufactura, pues tenemos diferentes líneas de productos, tenemos diferentes líneas de familias. Estas familias deben de estar categorizadas. ¿Por qué? Porque dependiendo la categorización es como nosotros vamos a poder optimizar nuestros recursos. Hablamos de una demanda independiente, de una demanda dependiente. La demanda independiente es aquella que no tiene que ver la adquisición de un producto para su manufactura o para su venta de otro. Tenemos aquella demanda que es dependiente, que obviamente se gesta, por decir un auto, necesita neumáticos, entonces es independiente de qué, pues que se pueda producir este auto si están los neumáticos. Por otro lado, tenemos lo que es algo que se llama la demanda determinística. La demanda determinística es aquella que nosotros podemos identificar y que tiene más o menos un flujo establecido, que no tiene picos muy altos de variación. Dentro de esta tenemos la que es uniforme y variable. La uniforme es aquella que obviamente se mantiene en todos los periodos. Podríamos hablar a lo mejor de un producto como la leche, ¿verdad? Cuando los niños estaban en la escuela. Y aquella determinística variable, pues es aquella que dependiendo de la producción estamos produciendo o variando. Por decir, un químico, a lo mejor un químico para producir algún tipo de solvente que de las amas de casa podría ser algo que va a ir variando dependiendo de las estaciones. Podemos hablar también otra demanda que tenemos que es la probabilística. Esta demanda probabilística es aquella que va a variar, aquella que no es fácil conocerla. Esta demanda ahorita en la actualidad es aquella que ha tomado mayor relevancia. Tenemos que tener para hacer frente a este tipo de demanda pues inventarios, tenemos que tener, si no tenemos esa capacidad de tener inventarios, pues tenemos que tener aquello que es que flexibilidad. Esa flexibilidad nos va a ayudar a qué? Pues a cambiar rápidamente de un producto a otro, de poderlo producir en una línea, poderlo producir en otra línea. Entonces, esta se va a comportar de una manera estacionaria, o sea que va a haber picos que se mantienen 2 o 3 periodos, o aquella que va a ser totalmente aleatoria. Tenemos aquella que se le llama tendencial, que obviamente va a seguir un crecimiento cuando introducimos un nuevo producto o cuando un producto ya va en declive, va hacia abajo. Y por último tenemos aquella que es estacional, por decir árboles de Navidad, 10 de mayo, cuestiones de estas. En función de esto, nosotros vamos a tener que tener bien identificados ya sea nuestros clientes o los productos que manejemos de ellos o los servicios que ofertemos. Si nosotros no tenemos bien identificado la demanda, pues obviamente vamos a estar implementando acciones sin que estas acciones tengan un resultado eficiente en el servicio al cliente. Asimismo, también lo que va a hacer esto, pues es incrementar nuestros costos. Entonces, estos son elementos que tenemos que tener bien visualizados. Bueno, un elemento importante que de unos 5 años para acá se está gestando en la parte de las cadenas de suministro es el área de tráfico. El área de tráfico implica no solamente la administración de la flotilla. En la actualidad, el área de tráfico, según la definición que establece ProMéxico, dice que se define como el conjunto de actividades logísticas que tienen por objeto la planeación y control de inventarios, protección y almacenamiento de materia prima, productos semifacturados y terminados de una línea de fabricación. Esto incluye la transportación, manejo, empaquetado industrial, almacenamiento, control de inventarios y la comunicación adecuada para una administración eficaz. Entonces, fíjense, este es en lo que ahorita las flotillas se están convirtiendo, en un área de tráfico. El área de tráfico, como vemos, entonces ya no es únicamente
tener bien identificado el control de nuestras unidades, sino obviamente tenemos que tener diferentes interrelaciones con varias áreas de la empresa o con varios tipos de clientes. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita en la actualidad? Pues lo que se está viviendo en estas áreas de tráfico y es donde tenemos que orientarnos, pues es obviamente tenemos cambios que son muy rápidos. A veces no los captamos a simple vista, van sucediendo y tenemos que tener la capacidad tecnológica, la capacidad de recursos humanos para hacer frente a estos. Tenemos obviamente entornos que son riesgosos porque muchas veces vamos a tener que invertir capital y no sabemos si lo vamos a recuperar. Se está reduciendo la movilidad, ya no podemos transportar tan fácilmente, ya no llegamos a un centro de distribución y nos reciben, ya no llegamos con el cliente y nos recibe abiertamente. Tenemos otro lado también que es el trabajo freelance, que obviamente ya hay sectores que se están moviendo del autotransporte y están manejando unidades individuales. Esto también nos pega, ¿verdad? Tenemos la parte de reducción de recursos. Al no tener ventas, pues obviamente tenemos que voltear a ver todos los recursos y empezar a optimizarlos. Y obviamente algo que se está gestando ahorita mucho, pues la economía digital, ¿verdad? Si no tenemos esa capacidad tecnológica, difícilmente vamos a poder competir. Por otro lado, tenemos la cuestión del distanciamiento social, que muchas de las cadenas de suministro, pues obviamente se están cerrando. ¿Por qué? Porque muchos de los clientes, pues a lo mejor ya no tienen los mismos capacidad de recursos, de adquisición. Entonces, son elementos que tenemos en contra. Tenemos el trabajo no presencial, que es otro que juega en otro rol importante, entornos de flexibilidad, falta de estudios de externalidades. Las externalidades son aquellos riesgos a los que estamos impuestos. Muchas de las organizaciones no hacemos ese análisis de riesgos para saber cómo estamos beneficiando a la empresa o a la sociedad y cómo nos está afectando las situaciones. Entonces tenemos que hacer eso también. Lo que dijimos, tenemos cadenas business to business a business to customer. Obviamente las cadenas de ese tipo nos reducen ¿qué? La movilidad. Tenemos que empezar a optimizar nuestro transporte, las cargas y visualizar todos estos elementos. Otro de los elementos que tenemos es que muchas veces no tenemos bien integradas nuestras cadenas de suministros no están perfectamente alineadas, faltan componentes, hay áreas que no están participando activamente y obviamente también tenemos que buscar la gestión del conocimiento, ¿verdad? Que agreguemos valor en cada etapa, las personas que participan, pues obviamente que sigan aportando valor, ¿verdad? Cada que se hace una operación, que esa operación agregue un componente al cliente y a la eficacia. La siguiente, por favor. ¿Tú tienes el control, Alan? Ahí está. Ya. Gracias. Bueno, ante este entorno, tenemos que empezar a realizar análisis. La presente slide nos habla de un diagrama matricial Y. Este diagrama matricial Y es algo que tenemos que empezar a implementar en nuestras organizaciones. Si nosotros vemos diferentes tipos de variables. Este tipo de variables, pues obviamente las podemos enfocar a factores internos, factores externos y a la competitividad. Entonces, en este tipo de escenarios, nosotros tenemos que identificar una variable en diferentes ámbitos, cómo se genera este cambio. Este tipo de análisis lo que nos va a permitir es tener un punto de partida, saber cómo está nuestra estructura actual, qué es lo que necesitamos para cambiarla y a su vez implementar las acciones estratégicas esenciales. Aquí vemos varios tipos de variables, por si el tiempo de viaje, la parte del consumo, los gastos de mantenimiento. Por el otro lado vemos lo que es la ruta, cómo está impactando estas variables que acabo de comentar en el diseño de las rutas, en el diseño de los almacenes, en los procesos de picking, ¿verdad? De carga. Y por el otro lado tenemos la parte de la gestión de la distribución, la gestión de abastecimiento. Entonces aquí este análisis, cuando nosotros lo efectuemos, nos va a permitir tener 3 variables y esas variables obviamente a una potencia elevada a n por el número de variables que estemos manifestando. ¿Qué es lo que nos va a dar? Pues realmente el esquema actual de nuestra organización y hacia dónde queremos llegar. Hasta de ahí se van a derivar las estrategias. Por otro lado, en este slide, lo que nosotros vamos a tratar de visualizar, pues es tener todo el esquema de competitividad. Aquí vemos diferentes elementos que debemos de considerar. Por un lado, nosotros hablamos de la gestión de la flota, cómo la estamos administrando.
aquí hay un componente que agrega valor, que es la parte de tecnologías, ¿verdad? ¿Qué tecnologías tenemos para eficientar la información de la gestión de la flota? Por otro lado, agregamos otro valor que es el diseño de procesos. Este diseño de procesos, pues obviamente nos habla de tener procesos bien optimizados y estandarizados. Y por último, agregamos el último componente, que es la parte de recursos humanos, los cuales pues obviamente deben de tener una integración en función de qué, de habilidades, de conocimiento y de competitividad. Y todo eso nos refleja la calidad del servicio. Ese es por un lado. Por el otro lado tenemos lo que es la calidad del servicio y agregamos un componente de valor que es las tarifas factibles. Aquí en función de las tarifas, pues es algo muy medular. Nosotros vamos a tener que tener un buen sistema de costos que nos permita identificar, obviamente, cada componente cómo va agregando valor. Recordemos que tenemos por una parte los costos directos, que son aquellos que agregan valor al producto, y los indirectos, que son necesarios, pero sin en cambio no agregan valor. Muchos de los problemas que se generan en esta industria, como comentamos, es que tenemos flotillas que son muy reducidas. Cuando nosotros no tenemos bien identificados los costos, pues obviamente nosotros podemos ofertar un determinado precio o el precio que esté manejándose en función de la competitividad, y posiblemente ahí es donde tenemos pérdidas, porque a lo mejor yo puedo decir, voy de un viaje de aquí a Querétaro, me cuesta 1,000 pesos, pensando que voy a tener una utilidad de 200 pesos, y en realidad el viaje me costó 950 pesos. Entonces, por eso muchos de los empresarios dicen, oye, pues íbamos a tener un 20% de utilidad, ¿dónde se quedó? Y muchas veces no sabemos responder esa pregunta. Señor, pues es que no sé qué pasó, estaba previsto, pero resulta que no hubo. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen análisis de costos. Entonces, esta va a ser una parte importante porque tenemos la calidad del servicio más la tarifa factible, y eso nos va a dar la competitividad. Si nosotros no tenemos bien alineado estas dos cuestiones, pues obviamente difícilmente vamos a poder seguir en el mercado. Por otro lado, también tenemos las tarifas factibles por el número de servicios, y esto nos va a dar los ingresos por servicios. Obviamente, a mayores ingresos, vamos a tener también una determinada competitividad que nos va a permitir permanecer en los mercados. Por el otro lado, también tenemos los costos de operación menos los costos totales, y esto nos va a arreglar una parte de la rentabilidad. La rentabilidad, pues obviamente también va a ir de la mano con la parte de inversión. Recordemos que también todas las flotillas, pues obviamente tenemos que tener estos elementos. Y por otro lado, tenemos otro componente que es los costos de operación más los gastos generales. Eso nos va a dar si somos competitivos o no. Entonces, en este análisis, pues obviamente tenemos que evaluar diferentes elementos que integran la organización, y por ende nos van a arrojar un resultado. Y el resultado va a ser, ¿somos competitivos o no somos competitivos? Ok, bueno, algo que debemos de tener bien visualizado es cómo vamos a hacer frente a esta situación, a los cambios que se están generando. Primero que nada, tenemos que tener esquemas de planeación. Ese es un elemento importante. La planeación estratégica va a ser el punto de partida. Tenemos que identificar, obviamente, aquellos clientes actuales que tenemos, y tenemos que empezar con la gestión de nuevos clientes. Tenemos que tener el departamento de ventas, el departamento de marketing orientado a estos esquemas. ¿Para qué? Para ir generando nuevos adeptos. Estos adeptos obviamente vamos a irlos ganando en función de qué, pues de la competitividad. A partir de ahí, pues obviamente también tenemos que empezarnos a abrir a los mercados. Muchas veces esta competitividad, pues obviamente está acotada. ¿Por qué? Porque obviamente hay mucho transportista. Sin en cambio, si nosotros tenemos las tarifas óptimas, tenemos los recursos necesarios, y estos recursos se aprovechan de una manera correcta, pues obviamente vamos a poder diversificar. A partir de ahí también otro componente que se une es la gestión del nivel de servicio. El nivel de gestión del nivel de servicio, pues obviamente tenemos herramientas estadísticas que nos pueden ayudar. Tenemos que tener una hoja de datos, un análisis Pareto, un análisis Ichikawa, un histogramas, ¿verdad? Pero todo esto debe de estar nutrido por la parte del nivel de servicio, que está alineado con la parte de mercadotecnia y con la parte de venta. Por otro lado, también otro componente que debemos de ir midiendo, pues son los tiempos de respuesta que tenemos. Los tiempos de respuesta, recordemos que en un pasado, por si traer una mercancía
de China, pues a lo mejor eran 3, 4 meses, ¿verdad? En la actualidad eso se ha reducido a 25, 30 días, trae la de China. Entonces, aquí tenemos que ir optimizando los tiempos de respuesta, pero van a estar en función también de la tecnología y de esa optimización. Posteriormente también tenemos componentes como lo que es la seguridad. La seguridad en la actualidad está jugando un rol importante, tanto la seguridad como para nuestra flotilla como la seguridad operativa. Recordemos que día a día van entrando más normas. Se están gestando normas, por decir, como la 036, que nos habla de los riesgos ergonómicos. Es una norma que todos debemos de conocer. Acaba de ya estar bien cimentada la norma 035, riesgos psicosociales, que también indirectamente nos pega en el sector logístico. Entonces, hay una serie de normatividades y de cuestiones para eficientar las flotillas que tenemos que ir amalgamando cada vez más. Entonces, la cuestión de los administradores de las flotillas, pues obviamente se va volviendo cada vez más cerrado y tenemos que ir interactuando con otras ramas como la salud ocupacional. Tenemos que ir viendo la seguridad de nuestra gente, cómo están, si no hay enfermedades, si no hay riesgos que estén expuestos. Por otra parte, también tenemos que empezar a planificar todos estos elementos, ¿verdad? Tenemos que empezar a tener una visión más estrecha de la cadena de suministro. Tenemos que tener una visibilidad completa que nos permita, pues obviamente, atenuar todas esas variables que nos pueden obstaculizar el desarrollo. Tenemos que empezar a alinear los procesos. La alineación de procesos, recordemos que va con la parte de normatividad, con la parte de algunas cuestiones que nos exigen los clientes, por decir normas como la ISO 28000 para la gestión de cadenas de suministro, tenemos la ISO 9000, ¿verdad? Tenemos la 14000 de cuestiones ambientales. Entonces, todos estos elementos, pues obviamente lo que nos van a buscar es acotar esa brecha. Tenemos que empezar con las tecnologías de información y comunicación, empezar a eficientar, integrar nuevos socios de negocio. Recordemos que los socios de negocio pues son todos aquellos proveeduría, todas aquellas terceras partes logísticas que nos pueden ayudar a reducir los costos, optimizar los recursos, empezar con todos estos elementos a crear sinergias. Ese va a ser un componente muy importante que nos va a ayudar en esta labor, ¿verdad? De hacer frente. Para esto, pues obviamente tenemos diferentes herramientas para hacer frente. Primero que nada, como comentamos, tenemos la parte de la planeación estratégica. La parte de la planeación estratégica se va a ver valorada en cuestión de la matriz de evaluación de factores internos que se llama el MEFI y la matriz de evaluación de factores externos que se llama PERT. El PERT lo que va a hacer es una evaluación ambiental, una evaluación social, una evaluación económica, una evaluación legal y una evaluación del entorno psicosocial. Todos estos elementos nos van a servir para empezar a tener componentes para ver con qué recursos contamos y hacia dónde tenemos que hacer frente. Asimismo, también tenemos que tener una evaluación de la flotilla actual y de los esquemas de contar con esa flotilla actual o utilizar operadores logísticos a través del outsourcing. Para esto nosotros tenemos herramientas como lo que es la matriz POC. La matriz POC lo que va a hacer es evaluar un análisis del entorno actual con lo que nos pueden ofrecer los mercados potenciales, ya sea para adquisición de una flotilla o para esquemas de renta. Así, a su vez, también estas evaluaciones deben de estar enfocadas a qué, a si nuestra situación actual de la flotilla es buena o debemos de comprar nuevas flotillas o adquirir nuevos servicios. Todo esto se va a ver fundamentado por la parte del área de ventas. Tenemos que saber hacia dónde vamos a crecer. ¿De qué sirve que nosotros tengamos la mejor tecnología, tengamos la mejor flotilla, si realmente ya no hay una prospección de ventas, si no se ve un crecimiento? Recordemos que obviamente tenemos costos que son fijos y obviamente esos afectan la operación. Entonces, aquí en estas cuestiones, pues obviamente también tenemos que tener bien alineado la gestión de los costos, tenemos que ver si manejamos inventarios, cómo nos están afectando esos inventarios y a su vez de ahí empezar a elaborar presupuestos. La elaboración de presupuestos, pues obviamente debe de seguir el análisis de control con las gráficas S. Las gráficas S nos van a permitir identificar cómo estamos aplicando esos recursos. A su vez, otro de los elementos importantes va a ser el entrenamiento y capacitación del factor humano. Debe de tener
la capacitación debe de ser integral y aplicativa. Los recursos humanos obviamente deben de tener esos elementos para toma de decisiones, ese empowerment, ¿verdad? Que les permita estar en una situación y resolver rápidamente. ¿Y en pos de qué? Pues de la organización y del servicio del cliente. Y lo que hemos dicho, se va agregando los componentes de seguridad y salud ocupacional. Por otro lado, también tenemos que tener mecanismos de control. Los mecanismos de control, pues los vamos a tener a través de los KPIs, ¿verdad? Nos van a establecer los rangos hacia dónde nos vamos a mover. El problema de muchas organizaciones es que tenemos demasiados indicadores y esos indicadores no disparan acciones. Eso es lo que debemos de tener bien claro, que tengan parámetros de control. Tenemos que tener visualizado también aspectos legales y normativos, porque mucho de la actualidad las normas y la parte legal están jugando en contra de estas empresas. Si nosotros no tenemos acotados bien esta cuestión normativa, pues difícilmente nuestra empresa va a ser rentable. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar al margen de la ley, ¿verdad? Incumpliendo. Por otro lado, también vamos a alinear la cuestión de reemplazo de equipos, la parte de mantenimiento. Tenemos que empezar a ver si la capacidad actual de nuestros vehículos es la suficiente o si nos están costando mucho enviar producto. También eso lo tenemos que empezar a determinar. A partir de ahí, obviamente, vamos a poder establecer acciones de diferentes métodos de distribución. Podemos utilizar herramientas de investigación de operaciones, como es el método de la esquina noroeste, el método de Vogel, la celda al menor costo, para empezar a ver las diferentes rutas de distribución, y estas van a estar alineadas con la frecuencia, con la capacidad de carga, con el peso, con el volumen, y en función de eso también, pues obviamente con las necesidades de los clientes para establecer el tipo de rutas que necesitamos emplear, cuántas personas, quiénes van a intervenir en esas rutas, los mejores horarios, los mejores itinerarios. Entonces, todo eso en pos de ¿qué? De la optimización del servicio del cliente y a su vez también que haya un beneficio para la organización. Por mi parte ha sido todo. Contador, a sus órdenes. Gracias, Alan. Vamos a dar oportunidad unos minutos a ver si los participantes en el evento nos quieren formular alguna pregunta. Mientras tanto, el recordatorio de que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 12 de noviembre abordaremos el tema prohibiciones en materia de fideicomisos. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Siendo las 18 horas con 27 minutos, día 5 de noviembre, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Alan, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, contador.